Hola, ¿cómo están? Como muchos de ustedes ya saben, la saga de FNAF está llena de misterios, algunos se han resuelto con el pasar de los años, pero muchos se han quedado como una incógnita hasta día de hoy, ya que no tienen una respuesta clara o está llena de teorías que intentan resolverla, pero sin ser satisfactorias del todo, así que no descubriremos cuáles misterios se han quedado en el pasado y nunca serán resueltos, o eso pensamos. Quizá Scott nos sorprenda un día como lo fue Week Before con el hombre del teléfono, y si estoy plenamente consciente de que Sunam Napster subió un video similar, pero los que vieron mis encuestas por ahí de marzo o abril saben que la idea y guión de este video lleva meses en el trastero. Clásico de clásicos, y debía estar aquí obligatoriamente. Este misterio es de los primeros en la saga, y es uno que jamás ha sido respondido. ¿Quién es el verdadero responsable de la mordida del 87? Muchos han dicho que se trata de Mangle por muchos años debido al jumpscare, otros que Fredbear por FNAF 4, otros que Freddy o Foxy, incluso hubo una época en 2021, donde se dijo que la responsable fue Witeret Chica, por ciertas pistas que tenía. Al final, tras mucha reflexión, se llegó a la conclusión que obligatoriamente debía ser un animatrónico de FNAF 2, más en específico un Toy Animatronic, y claramente Mangle estaba entre ellos, aunque por ahí y por allá surgió la teoría de que fue Toy Chica, teoría que me gusta. Pero el punto es que como tal nunca hubo una respuesta clara. Scott trató de responder esto con FNAF 4, o al menos esa idea se tenía, porque lo que tuvimos al final nos dejó más dudas que respuestas, así que si este es uno de los misterios que FNAF jamás ha respondido, y lo peor es que para este punto es de esos misterios que Scott tiene que salir y decir explícitamente quién fue, ya que como pasó con Witeret Chica y Toy Chica, la gente busca y busca excusas para invalidar cualquier afirmación que contradiga que fue Mangle y te tachan de idiota por decir una cosa así, así que si aún no sabemos quién fue el responsable de la mordida del 87, y es probable que no lo sepamos de momento. Algo simple pero que le revuelve el cerebro a la mayoría, y son las fechas de los juegos de FNAF posterior a FNAF 1, algo que el ya muy obsoleto molde de FNAF resolvía poniendo fechas claras, es decir FNAF 4 en 1983, FNAF Sister Location en 1985, FNAF 2 en el 87, FNAF 1 en el 93, FNAF 3 en 2023 y FNAF 6 en 2026, era simple en su momento, pero desde que dicho molde se dejó atrás, gracias al cielo, las fechas de los juegos de FNAF han sido un desmadre, solo 4 juegos teniendo fecha clara, los cuales son FNAF 1, FNAF 2, FNAF 4 y FNAF Into the Pit. Los demás han sido un desmadre, pues por ejemplo de FNAF Sister Location, a quien se le ubicaba en el 85, según varios teoristas esto estaba muy mal, pues en el 85 fue cuando murió Elizabeth, no cuando pasa el gameplay, con lo que varios lo pusieron después de FNAF 2 y previo a FNAF 1, pero entonces con Ditofobia las cosas cambiaron ubicando a Sister Location post FNAF 1, ahora ¿cuál es la fecha? Pues no sé, muchos lo ubican de 1993 a el 2015 pero nunca una fecha concreta, incluso después de 2015 con la teoría de que el remanente fue sacado en Follow Me, es un desmadre ubicar a Sister Location. Pero eso no es nada si lo comparamos con FNAF 3 y FNAF 6, hijos de su putísima madre, como me queman las neuronas pensar en estos dos. La teoría es que estos dos se ubicaban ya sea en 2023 y 2026, o de plano los dos en 2023, esto es un problema, debido a que esto se sostenía de FNAF 3, se ubicara en marzo de 2023, y FNAF 6 a finales de ese año, pero llegó What We Found, poniéndonos a FNAF 3 en otoño del año en cuestión, haciendo muy difícil ubicar a FNAF 6 en el mismo año, salvo que FNAF 6 pasara unas semanas después, pero ¿por qué se decía 2023? Es porque el juego se ubicaba 30 años después de los eventos de Freddy Fazbear Pizza, entonces si el local de FNAF 1, al cual se le hace un chingo de referencia en FNAF 3, pasaba en el 93. Pues por pura lógica FNAF 3 debía pasar en ese año, pero esto no siempre convencía a todos pues varios se ponían a decir que con 30 años después de los eventos de Freddy Fazbear's Pizza, se refería a los asesinatos de los niños en 1985, otros que se refería a los eventos de FNAF 2 en 1987, ubicando a FNAF 3 por tanto en 2015 y 2017 respectivamente, y lo mismo le aplicaba a FNAF 6, en 2017 se le solía ubicar en general, pero eran teorías
teorías muy poco apoyadas, debido a que el fandom ya tenía a 2023 como la fecha de FNAF 3 y 6, pero entonces la Nación del Fuego, quise decir, apareció el juego de Into the Pit, diciéndonos que según varios archivos salidos de Jeff's Pizza el juego se ubicaba en 2020, aunque según dicen el juego pasa en 2024 por un calendario, pero eso no siempre convence a la gente, pero voy a explicar un poco. El local de Jeff's Pizza es el Freddy Fazbear's Pizza del 85, debido a la existencia del pelotero. Ahora en Youre de Band, Mike explica que el local del primer juego es el mismo donde murieron los niños, esto también apoyado de que el local de FNAF 1 es uno de los locales originales por la existencia del cuarto seguro en FNAF 3. Entonces ya estamos en la misma página, el local de FNAF 1 es el mismo del 85 y de Jeff's Pizza. En la propia historia no se nos cuenta de los animatrónicos, es decir que para 2020, ya no hay robots. El problema, como ya sabrán, es que Fazbear's Fright aún no habría, y ellos sacaron los restos de los robots de la pizzería incluido Springtrap. Entonces una de dos, o los dueños de la atracción sacaron esas cosas antes de Jeff's Pizza, u opción B, Jeff guardó todo, y los de Fazbear's Fright solo compraron todo, dejando la pizzería vacía, con lo que ya tenemos muchos problemas, y esto empeora con una de las localizaciones del juego, y es la parte de la basura, donde vemos los restos de los animatrónicos de FNAF 6 sin ningún contexto, y aquí hay de 3, una o FNAF 3 y 6 ya pasaron para 2020, opción B, esos son solo restos de basura de otros locales que Henry logró rescatar y ponerlo en el local de FNAF 6, y opción C, son solo meras referencias que puso Mega Cat Studios en ese juego sin importancia alguna, lo cual puede ser lo mejor porque muchas referencias sensibles fueron retiradas del juego final, como la baby del cartel, las referencias a la película, o la misma sala segura, pero el tema con la grabadora de Henry, de la cual es más difícil sacar el contexto, del por qué está ahí. Esto, como ya dije, me quema el cerebro, ya que toda la descripción de los 30 años de FNAF 3, hace muchas referencias al local de FNAF 1, desde los minijuegos, hasta el tráiler, y en What We Found, se hace muchas referencias a FNAF 1, como los animatrónicos, recrear locales con 30 años de abandono, lo cual si se refieran al del 85 no tendría sentido ya que el local del 85 cerró totalmente hasta el 93, la mención los guardias muertos, o decir que la Pirate Cove, cerca del comedor como en FNAF 1, a diferencia del local del 85 que estaba separada, pero ya me extendí mucho con este juego, no sabemos dónde se ubica, y lo mismo va para FNAF 6 y Ultimate Custom Night, y los Stitchurite Stingers, tampoco, si sabemos que son post-Into the Pit, pero no cuando pasan. Y bueno, hace falta mencionar a FNAF Help Wanted, Tales from the Pizzaplex, FNAF AR, FNAF Security Breach, Ruin, y Help Wanted 2, de estos de plano no sabemos nada de su posible fecha, se ha especulado, muchos dicen que en 2029, 2030, 2035 o hasta los 2040 o 2050, lo cual sí es exagerado, pero en sí pues no tenemos nada. It's only now that I understand the depth of the depravity of this creature, this monster that I unwillingly helped to create, as if what he had already done wasn't enough. Me parece sumamente curioso que hasta día de hoy no se haya revelado nada de la esposa de Afton, en ningún medio, ni en los juegos, ni en la película, ni en los libros, siempre es Afton y sus hijos. Los fans obvio han tratado de explicar qué pedo con esto, pero la verdad es que no sabemos nada, y por obvias razones Scott no va a decir nada viendo su nulo interés en presentar al personaje de la esposa de William, en los medios externos a los juegos, y en los juegos no se dice nada más allá de posibles pistas vacías que no nos dicen mucho. Y con la familia de Henry pasa exactamente lo mismo, algo distinto ya que de la esposa e hijo de Henry sí sabemos lo poco que se revela en las novelas, como una familia feliz o eso parecían, hasta que William en un acto de pura envidia y maldad, mataría a la hija de Henry, todos estamos conscientes de eso, pero lo que pasó después es sumamente confuso, pues sabemos que ella se va cuando mira la locura de Henry, y cómo este va de mal en peor. Pero hasta ahí, no sabemos nada de qué pasó con ella y con Sammy después de la muerte de Charlotte, jamás se mostró un mínimo interés por reconectar, aunque posiblemente ella sí sepa de la muerte de Henry y por eso su nulo interés por regresar, ya que no considera a Charlie como su hija, entonces ya no había nada para ella en esa ciudad, pero eso es en las novelas. ¿Qué pasó con ella en la continuidad de los juegos?
Esto es aún más difícil de saber, por algunas pistas en Fazbear Fright, como la existencia de la muñeca Ella, o el posible origen del cuerpo físico de Eleanor. Se ha sugerido de que al igual que la continuidad de las novelas, Henry intentó recrear a las Charlie Bots, pero en lugar de suicidarse, este simplemente abandonó dicho experimento en algún punto y desapareció del foco en algún punto entre 1985 y 1987, debido a que en FNAF 2 se menciona que no se han podido comunicar con los propietarios de Fredbear's, y no volvería hasta los eventos de Pizzeria Simulator, pero eso con Henry, con su esposa y Sandy, nada. No sabemos si al igual que en la continuidad de las novelas lo abandonaron, o al recuperar la cordura logró salvar su relación. Cosa que dudo que sepamos algún día, ya que la historia de Henry está cerrada, y dudo que se quiera profundizar en ella, y dado a la naturaleza de la historia de los libros, dudo que ahí se revele más, a menos que se nos revele a Sammy como el CEO de Fazbear Entertainment, pero lo dudo un montón, y si pasara, dudo que nos digan quién es, o se aborde su historia igual que la de Henry en FNAF 6. Este es otro misterio que se dejó al aire. ¿Quién diantres era la chica del final de The Four Closet? Pues una vez todo el conflicto se termina y John va al cementerio a ver la tumba de Charlotte Emily y Henry Emily, él se va con una mujer misteriosa, y eso es todo, ahí se acaba, no sabemos nada. ¿Quién es? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde conoce a John? Ya que este se muestra impactado de verla, pero al mismo tiempo como algo que ya se esperaba, pues se va con ella bien casual. Ahora las obvias teorías de que es Charlie, la Charlie que conocimos en la trilogía y que se ven apoyadas por la versión gráfica de la novela, no se hicieron esperar, y que Clay asegura no encontrarla antes de que John se vaya, y este le dice que no la va a encontrar, significando que John sabe algo más, y viendo que esta ya había sobrevivido al ataque de Twisted Freddy, pues nos podrían ayudar a teorizar que efectivamente esta chica es Charlie, pero es dar vueltas en el mismo círculo, ya que como tal no sabemos nada, y si es Charlie cómo sobrevivió o cómo se reparó. Si es Charlie, ¿es la misma Charlie que conocimos o será otra? ¿Será una alucinación de John? O incluso hasta había una teoría que decía que John se hizo la automatación, y eso es un recuerdo / alucinación de alguna forma de lo que fue ella en vida, pero bueno, este misterio nunca se va a resolver del todo ya que esta continuidad de novelas está terminada y cerrada desde 2018, así que solo nos queda teorizar, y en caso de que sí sea Charlie, pues qué bueno. Charlie X John de último minuto, eso dibuja una sonrisa en mi rostro. Pero que no sería una pareja rara, ya que Charlie es un robot, y eso es mecanofilia. Esto es de esos misterios que me joden la cabeza demasiado. Verán, ya de por sí la verdadera identidad de Burntrap es un completo debate. Scott declaró que es una presencia que no existe, que solo observa, pero que no interactúa con el jugador, como los Shadow de FNAF 2. In this case, it's okay. When it comes to Burntrap, originally, Burntrap was never supposed to move. He was supposed to just be something you saw in the corners, or like if you were walking past machinery, you might be able to peek in between two things and see him. Pero la pésima comunicación con Estelle Wool cambió la jugada, haciendo a Burntrap algo real. Pese a que nos guste o no, la versión de Estelle Wool es la que prevalece. Ya que muchos aseguran que este se trata del hombre purpurina, al igual que Glitchtrap, pero otros, o más bien gran mayoría, asegura que se trata de Mimic haciendo cosplay de Afton. Con Glitchtrap, las cosas se asentaron más con Help Wanted 2, ya que bueno, este controla al Mabot, para que le dé la máscara a Cassie, y la máscara al conectarse con la niña la guía a liberar a Mimic del sótano, entonces es como sumar 2 más 2. Glitchtrap es Mimic. O si no, porque Afton ayudaría a liberar a un robot random con el que no tiene relación. Ahora con Burntrap no es tan fácil, ya que de por sí la existencia del personaje es un dolor de huevos para cualquiera que intente responder eso, pues los epílogos de Tales from the Pizzaplex apuntaban a darnos el origen del personaje. Por ejemplo, en Tiger Rock, este entraba a un traje Springlock, donde estaba Kelly, matándola al instante. Muchos ya aseguraron que ese era el origen del cadáver que tiene Burntrap, pero no, un solo epílogo les bastó para desmentir eso, ya que este sale de ese traje y no tiene el cadáver pegado. Y es más, Lucía lo mete a un traje Springlock, no de conejo, no de perro, no de ningún animal que se
se parezca a esto, si no es un bufón random. Eso claramente desconcertó a todos, quienes esperaban que al final de estos epílogos Mimic quedara igual a Burn Trap, pero no. En historias de Tales from the Pizzaplex que pasan después, no hay nada que aporte al lore de Burn Trap, y los juegos posteriores tampoco hacen un buen trabajo hablándonos del propio Burn Trap. Ruin habla más de Mimic, el cual tampoco se parece al de los epílogos, y Help Wanted 2 habla de Glitch Trap. Pero de Burn Trap poco o nada se nos dice. Esto pasó como ya dije debido al gran corte de contenido que hubo en el juego y la pésima comunicación con Scott, quien tenía una idea diferente del villano. Entonces solo nos quedan las teorías. La más fácil y para este punto, otra vez más apoyada, es que Burn Trap se trata de William Afton post FNAF 6, esto más apoyado por los que creen que los eventos de Fazbear Fright no son parte de los juegos, y también apoyado porque el modelo de la carcasa de Burn Trap el cual es el mismo que el de Springbone y de Help Wanted. Entonces si tomamos esto como la respuesta real, pues si todo el tema del cadáver de Burn Trap queda resuelto bastante fácil, pero esto es solo una suposición, ya que otro grupo que sí considera la trama de Fazbear Fright como parte de los juegos, y por ende considera que Burn Trap en efecto es Mimic, debido a cosas como que los dos son robots debajo del Pizza Place, y si está más claro que Glitch Trap es Mimic, ya nada impide que el otro también lo sea. Además la obvia de que Mimic tiene ese pedazo de cosa verde pegada a la cara o la forma de uno de sus brazos, que se asemejan mucho al traje de Burn Trap, y la última pista es que en el primer epílogo de los Tales from the Pizzaplex, donde se dice explícitamente que el endo de Mimic tiene dos antenas con forma de orejas de conejo, palabra que Scott no suele usar a la ligera, digo está ahí por algo. Así que este debate del cadáver de Burn Trap no es fácil de responder, sobre todo porque falta un montón de contexto. Entre el final del octavo epílogo y el inicio de Security Breach, muchos dicen que puede ser Luca, de la historia de Pressure, o que es una creación orgánica por parte de Glitch Trap, y que el cadáver no es de nadie en específico, pero como tal no tenemos nada de nada, y todo es mera especulación. Y si nos basamos en las palabras de Scott, de ser un ente misterioso, que solo observa, aún no responde mucho, ya que entonces no tiene relación ni con William, ni con Mimic, haciendo que su origen y propósito estén en menos que nada, a menos que sea una clase de Shadow, pero de eso no sabemos nada. Así que para resumir, el propio misterio de la identidad de Burn Trap y Glitch Trap siguen siendo, pues un misterio. En el caso de ser Afton el misterio se resuelve solo faltaría ver cómo William llegó acá, pero, en caso de ser Mimic, pues la verdadera identidad de este cadáver es un completo misterio aún, viviendo como a Estelle Wool, no parece darle continuidad a nada de esto, pues muchos ya teorizaron que el propio Burn Trap no existía, lo cual me parece la solución más fácil y floja de este enredo, ya que cosas como la cámara donde pasa la pelea con Burn Trap sale en Ruin, lo mismo con la aparición de Tangle Oblong, entonces incluso esta tiene sus bastantes fallos. Otro misterio que se dejó muy a la interpretación del espectador o mejor dicho del lector, y es el misterio de qué pasó exactamente con Andrew, William Afton y Eleanor al final de Fazbear Fright, tres de los personajes más importantes de esa saga de libros. Con Andrew la respuesta es que tal vez y solo tal vez él logró descansar, pero esto no quedó tan claro. Digo, lo que nos dice Jake es que cuando logró hacer que Afton lo soltara, este solo fue absorbido y desapareció para siempre, pues a partir del epílogo 7, solo se hace menciones a él, pero no se dice nada concreto, y es por eso que muchos se cuestionan qué pasó con él, si quedó en alguna clase de limbo, si descansó y por lo tanto ya no está aquí con nosotros. Es confuso. Mi mejor suposición es que descansó, porque de no estarlo el personaje quedará en un limbo narrativo probablemente para siempre. Con William pasa algo parecido, pero en este la gente ya da por hecho que el personaje está muerto. Esto es parcialmente cierto ya que, pues Afton según Jake era una alma con poca fuerza que estaba en sus últimas, y después de que Eleanor lo dejara solo, y que Puppet acabara con él solo se hundió en el lago y jamás volvió a ser visto. Bueno, eso tomando en cuenta que Fazbear Fright sí pase en los juegos, y por lo tanto que Glitch Trap y Burn Trap sean Mimic, pero muchos se han planteado la interrogante ¿de verdad Afton murió? Como tal la escena parece indicar que sí, pero siempre está esa interrogante, ya que por ejemplo el propio Tangle tiene una máscara de Puppet, máscara que vimos por última vez en ese lago, con lo que la posibilidad de que Afton esté de alguna forma en Tangle, fue planteada, pero no se llegó a nada. Ahora lo malo es que no sabemos nada de Tangle y mucho menos de dónde salió esa máscara.
Y la verdad dudo que respondan esto, debido a que Steel Wool se pone en modo misterioso y responder preguntas del lore le da ansiedad. Y por último Eleanor, de esta es de la que más tenemos respuestas, pero al mismo tiempo interrogantes. Verán, la última vez que la vimos oficialmente esta había sido absorbida por el Stitchurite y encerrada por siempre dentro del collar de corazón, y eso era todo, ¿no? Pues se supondría que sí, pero volvemos a escuchar de sus fechorías en Frality, donde Jessica casualmente tiene un collar plateado que fue un corazón, donde esta al final se convierte en chatarra tal cual como la historia de Tobe Beautiful, además de se asegura que la Ali, de la historia de la Liz Heim, es otro objeto infectado por ella, e incluso muchos aseguran que el señor Renner de la historia de Animatronic Apocalypse, es controlado por ella. Pero fuera de la obvia similitud entre Frality y Tobe Beautiful, realmente no tenemos un avistamiento confirmado de que Eleanor logró escapar de su encierro, aunque es casi obvio que no fue derrotada por completo, así que solo queda esperar si le dan continuación, o la dejan en el baúl de los recuerdos. Otro gran misterio que dudo que se resuelva, no porque sea misterioso sino porque Steel Wool y Scott no parecen tener una idea clara de cómo plasmar sus ideas de forma clara, parece que les da ansiedad hacer eso, ya lo vimos con Burn Trap, pero vamos a ver otro ejemplo todavía más descarado y estúpido, y es el propio Tangle o Blob para los compas, y es que este tipo no tiene nada de explicación, en juegos, ni las guías, nadie habla de esta cosa, y su mera existencia le causa migraña a los que crean teorías, porque te preguntas, porque el tipo tiene una apariencia similar a Molten Freddy, entonces por mera lógica la gente asumió que este tipo era Molten, pero luego que siempre no. Que es de alguna forma parte de la amalgama Afton que vimos en Fazbear Fright, sobre todo por la máscara de Puppet, cuya última vez la vimos en ese lago flotando al final, pero eso no tiene particular sentido, ya que si esa amalgama es Afton, entonces esta debería de tomar la forma de Afton, pero eso no explicaba del todo por qué Blob tenía la cabeza de Baby, no la Scrap Baby, sino la Circus Baby, y lo mismo aplica para la cabeza de Funtime Freddy, además de tener a Bonnie, Chica y Mangle, pero eso se puede explicar con FNAF AR y su centro de distribución de animatrónicos, pero nada más. Los epílogos lanzaron una luz de esperanza, que rápidamente se apagó. Verán, en estos se dice que Mimic fue programado para romper los endoesqueletos. ¿Cuáles son estos endoesqueletos? Pues dudo que sean los de FNAF 6 ya que jamás se nos dice de quiénes son, pero volviendo a Mimic empieza a hacer el trabajo y junta todos los endo en un montoncito, pero de la nada a Mimic se le mete la esencia y empieza a matar a varios de los trabajadores que estaban trabajando en el Pizza Place, poniéndolos en ese mismo montoncito de endos. Ya en el segundo epílogo, cuando Lucía y sus amigos entran aquí, pues vemos dicho montón, en un rincón, uno pensaría que dicha cosa eventualmente haría algo. Pero no se vuelve a dar foco a la masa enorme de cuerpos y endos, y si bien se puede dar a entender que dicha masa de cuerpos y endos se transformó en Tangle, gracias a la agonía de los mismos, la verdad es que no sabemos cuándo o por qué. ¿O cuál es su meta? Porque a Glamrock Freddy no le hace nada, pero a Gregory sí. ¿Acaso Tangle es el monstruo de tentáculos que Gregory puso en la historia de Tony cuando la modificó, o mínimo un mejor uso al personaje, viendo que su última aparición solo fue un cameo? Pues la verdad es que no me molestaría si descanonizan a esta cosa. Otro misterio relacionado con el Pizza Place, es ese Scooper, en el final alternativo de Ruin, en ciertas cámaras nos permite visualizar algunas cámaras sin contexto, que son habitaciones que nunca vemos, pero si las encontramos todas Mimic deja de ser un endo, y en cambio se pone un traje de león. Una teoría que me gustaba, es que dicho traje de león era un intento de mimetizar la apariencia de Gregory. El punto es que la ruta del elevador está cerrada, y la ruta de los cuartos de las cámaras no, esta nos lleva a una sala, donde Mimic es destruido por un Scooper, y ahí se acaba. La pregunta que me hago, es que chingados hacían un Scooper ahí abajo. La verdad no tenemos ni idea, ya que pues no se parece al Scooper de Sister Location y FNAF 6, y también, funciona de la misma manera. Esto me deja con preguntas, ya que no tenemos contexto de qué hace eso ahí, o fue algo creado por Henry, por William, o es posterior al incendio de FNAF 6, si tuvo algo que ver con la creación de Tangle, de Burn Trap, o de los Glamrock, si esa cosa mató a Mimic, o solo le inyectó remanente, o tan siquiera si tiene remanente esa cosa. Seguro es de esas cosas que dejaran al aire, o que capaz en un libro, se haga referencia, pero lo dudo mucho.
Ok, vamos por otro misterio, esta vez de FNAF 2, y de cómo parece que Scott cada día se esfuerza más en ignorar lo que estableció en este juego, y este puesto está dedicado a varios de estos misterios. Primero, los protagonistas del juego, Jeremy Fitzgerald y Fritz Smith, de estos randoms entre comillas. Ya voy a explicar lo otro, no sabemos nada fuera de FNAF 2, bueno, se supone que de Jeremy sí, en el Survival Logbox se supone que este dice que algo lo siguió a casa, posiblemente un Shadow, pero fuera de eso, de estos tipos no sabemos nada, pero nada. Obviamente los fans han puesto de su propia cuchara para intentar darle profundidad a estos personajes, sobre todo la más popular ahora, es que Jeremy es padre de Jeremy, el niño que poseyó a Bonnie, o incluso de Cassidy por alguna razón, y que Fritz es padre de Fritz, el niño que poseyó a Foxy. Vaya, sí que estos teoristas están muy creativos estos días, pero no les voy a quitar el mérito de querer hacer algo más interesante con estos lienzos en blanco, aunque lo que sí me sorprendió es que esto fuera canon, o algo así, ya que cuando señalé esto como un headcanon en la última cronología de J. Dandy, Dandy, me dijo que esto no era un headcanon, lo que me sorprendió, y más o menos me dieron una clase de explicación, pero te voy a ser honesto, no me convenció, y ya después me enteré que algunas de estas teorías salieron de Death Albert Files, pero Death Albert Files es un fanfic que llegó demasiado lejos, tanto que Scott en persona tuvo que desmentirlo. Pasaron muchos desmadres, y es mejor dejar eso en el pasado, así que por ahí ya no tenemos nada, aunque The Week Before reveló más sobre Found Gay o Ralph, así que la esperanza es lo último que se pierde en este caso, y esperemos que Scott revele quién son estos dos. Y ya por último, el DSI, el evento del minijuego de Save Them, donde vemos niños muertos en el local de 1987, con lo que suponemos que es una segunda oleada de asesinatos. De este he hablado un poco en otros vídeos, pero tal como lo dije en su momento, de este evento no se nos dice nada, no tiene motivos, no tiene peso en la historia, no tiene consecuencias, no tiene nada, es más, a diferencia del MSI, el evento del 85, donde sabemos sus nombres y apariencias, de estos no sabemos nada, no sabemos cómo se llamaban o cómo se veían. Solo Talbert Files nos dio la pista de que eran adolescentes, pero como dije, Talbert Files es más falso que la moneda de 3 pesos. Lo más interesante es que tal vez poseyeran a los Toys, pero eso nunca se confirmó, y aunque lo hubieran hecho, los Toys fueron destruidos al final del juego, así que dudo que importe realmente si lo hicieron o no. Otro misterio fresco como lechuga, y es que carajos es Gregory. Esto es difícil, ya que es fácil solo apuntar a decir que es un psicópata, o que es una víctima de una fuerza mayor, pero como tal ninguna de las dos es una apuesta segura, pero repasemos un poco. Gregory hizo su primera aparición durante Security Breach, donde es un niño que de la nada aparece en el Pizzaplex, y se oculta dentro de animatrónico Glamrock Freddy, haciendo que este falle. El niño quiere huir del lugar, pero se ve interceptado por Vanessa y los demás animatrónicos. Este empieza a explorar el local, en búsqueda de salidas externas, debido al cierre de la salida principal, rescatar a su amigo Freddy de las manos de Vanessa, huir de la extraña coneja. Hasta aquí entiendo al personaje, él solo busca huir, ayudar a Freddy y sobrevivir. ¿Todo bien, no? Pues debería, pero una vez llegamos a la segunda mitad del juego, que es la parte de desmantelar a los animatrónicos, en vez de, no sé, ocultarse el resto de la noche, capaz si eso funcionaba, pero no, Gregory se pone algo más frío y vengativo con los animatrónicos, y a todo eso sumándole que hay varios mensajes que indicaban que lo que hizo Gregory no es la primera vez que ocurre, ya antes había incidentes así. Viviendo cosas después nos hace preguntarnos si él ya lo había hecho antes, o qué. Y con respecto a los finales, pues no creo que estos tengan mucho valor, según varios de ellos son creaciones de Gregory, siendo la excepción el de Princess Quest. Lo que sí es interesante que Gregory se eche la responsabilidad de detener a Bundy, o considerara lo mismo con Burn Trap, teniendo un complejo de héroe, algo forzado, ya que pues sin contar la mochila que indica que algo pasó en el Pizzaplex, realmente no hay algo de desarrollo en ese tema, solo en la amistad de Freddy y Gregory. Pero no con los niños desaparecidos del periódico, o al menos que me esté saltando algo que no recuerde. Vaya, con lo que Gregory es un personaje peculiar, y a todo eso súmenle que el personaje parecía no tener padres. Esto era demasiado curioso, cosa diferente con Cassie, la cual desde el principio se nos muestra quién es y de dónde viene, tiene más personalidad, y digamos que no se ve tan maliciosa, y las teorías sobre Gregory no faltaron, como lo es el Gregory Bot, o que este era una especie de bait victim, o incluso que todo este juego era una especie de simulación a lo FNAF Help Wanted, o que
Gregory repetía el mismo patrón una y otra vez, hasta que con la liberación de Vanessa, este también se liberó, pero de esto hablaremos después. Las preguntas sobre Gregory subieron cuando salió el Tales from the Pizzaplex 5, con la historia de GGI, la cual tenía muchas implicaciones, ya que se nos dice que GGI se infiltraba dentro del Pizzaplex, para jugar y hackear las máquinas arcade. Hasta ahí todo bien, solo un niño muy inteligente haciendo de las suyas. El problema es que Tony, el protagonista, empieza a descubrir cosas mucho más peligrosas, como el hackeo de varios de los animatrónicos, más en específico Glamrock Freddy, para su propio beneficio, dicho por otra hacker del Pizzaplex, pero digamos que eso pues es raro, pero pues no es algo tan malo, dependiendo el uso. Ya que como dije otra chica dentro de la historia lo hace y no es mala, pero ahora sí el verdadero problema y lo que terminó condenando al personaje de Gregory, es que Tony una vez descubre lo del hackeo, escucha en las noticias que llevan meses sin dar rastros de la consejera escolar llamada Mary, y después de unos días empieza a relacionar esto con un descubrimiento que hizo en el Pizzaplex. Y después de revisar en su escuela en medio de la noche, descubrió la verdad. Mary y otras dos consejeras estaban desaparecidas, cada una un tiempo de trabajo más corto que la siguiente, y Tony recordó que el nombre de Mary y las primeras 3 letras de las otras dos en un descubrimiento que hizo en el Pizzaplex sobre GGI, con lo que concluyó que GGI se estaba deshaciendo de dichas consejeras porque las mismas ya habían empezado a sospechar de él, y Tony especula que las iba matando sin realmente confirmarlo. Al día siguiente todo le es Al, pues su infiltración es descubierta por el director, y además Ravi Bots, seudónimos puestos por ellos mismos. Habían cambiado su historia / investigación, solo aceptó su castigo por parte de la bibliotecaria, y Rap, cuyo nombre real era Greg, pues le dijo que vaya al Pizzaplex, porque quiere presentarle a unos amigos que seguro lo animarán, y ahí se acaba la historia con Tony poco entusiasmado a ir con Greg. Ahora es obvio Greg es GGI, y ambos son el Gregory que conocemos en Security Breach, y ahora con esto dicho podemos ir a nuestra siguiente parada, las terapias de Security Breach. Algunos de ustedes ya lo sabrán, pero muchos no. En el juego hay unas grabaciones de lo que son unas clases de terapeutas y consejeras, las cuales atienden a 2 pacientes, el 71, que es Vanessa, y el 46, que es todo un misterio. Para resumir, es la explicación de qué pasó con las terapeutas, aunque en GGI solo mencionan 3, con una cuarta aún viva, pero aquí mencionan 5, las cuales pues al menos una se confirma como muerta. Right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently all 3 of your former therapists have gone missing. Or 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? De verdad, y no es muy difícil saber que las demás también lo están, explicando que fue con una clase de maquinaria pesada, viendo que GGI tenía control de los animatrónicos, y peor aún que trato de acabar con Tommy de esa manera, pues obvio que uso a los animatrónicos con él. Y volviendo al punto anterior, en la historia son solo 3 consejeras, pero en Security Breach son 5, así que se puede apostar a que la decisión final de Tony fue ir, debido a que nadie detuvo a Gregory, pero que eventualmente fue descubierto, pero sin dar nada que lo delate por completo, y... Do you know a place called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? I'll take your silence as a yes. And besides, I know you know it. Because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times. Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently the Bueno, por último, Ruin, en este juego el chico casi no sale, siendo Mimi quien imita su voz. No es hasta el final donde se comunica con Cassie, para guiarla a la salida, pero traicionándola de último momento. Después del resumen, la verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Gregory es tan malo? La respuesta, no es segura. La teoría más popular y fácil, es que fue Glitchtrap, o sea Mimic, es quien lo controla, esto apoyado por las menciones de la 4ª terapeuta de un algo detrás del comportamiento de Gregory.
It sounds like there is someone else responding to you. Who is it? Y esa menciona algo con orejas de conejo que menciona la última terapeuta. I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the Pizzaplex. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. Pero esto no es tan fiable, debido a que uno, la misma terapeuta dice que en vez de parecer que estaban manipulando a Gregory, pareciera que él es el que estaba manipulando algo, y el segundo problema es que lo que hizo Gregory ya lo había hecho Mimic, así que en el hipotético caso de que fuera Mimic o Glitchtrap quien manipulara al niño, porque haría el mismo trabajo dos veces. Ya que una historia después de GGI, tenemos a The Storyteller, que nos cuenta cómo por culpa de la junta directiva del Pizzaplex Mimic se hace con el control del Pizzaplex, pero él ya tendría el control con GGI, o viceversa, entonces realmente, no pudo ser él. Además que Gregory usa a los animatrónicos para que en vez de alegres y festivos sean más aterradores e inquietantes, en cambio Mimic los hizo meras parodias de lo que son en realidad, pareciendo algo estúpidos en algunos casos. En el juego, parecen una mezcla de ambos, pero no voy a profundizar en eso, el punto es que parece que Mimic no es el responsable, entonces ¿quién es esa entidad? Sabemos que sí o sí hay otra entidad tras el comportamiento de Gregory, por el comentario de las orejas se podría tratar de Burntrap, Glitchtrap, o Bundy, el problema es que Burntrap está atrapado en el sótano, Glitchtrap no está en el mundo real, dejándonos solo con Bundy, pero dudo que ella sea la controladora, así que nombres como la innombrable han salido, pero en realidad no tenemos ni idea de quién sea, y ahora otro misterio como Gregory escapó de dicho control, a diferencia de Vanessa este parece no recordar quién lo controlaba, o mostrar algo de miedo por dicha entidad. A diferencia de Vanessa que sí presentaba algo de miedo, por lo que dicha entidad podría hacerle, e incluso su primer acto una vez liberada fue encerrarla para siempre usando el programa MSES, pero Gregory nada, no muestra arrepentimiento, no muestra algún tipo de trauma, no muestra el deseo de reencontrarse con sus padres, nada, el porqué de esto no se sabe, probablemente se deba a que a Gregory pues realmente no le importa nada, con lo que sí el misterio es saber por qué Gregory se comporta así, quién lo controla, y cuándo y cómo se liberó del control de dicho ente. De eso último ya existe la teoría de la simulación, la cual la escuché de estos dos chicos, la cual parece presentar que todo Security Breach fue una simulación, o algo así, que no fue una mera casualidad, o que al igual que Ditopovia, es un evento que se repite una y otra vez, por eso los mensajes que son obvios spoilers de cómo Gregory va a detener a los animatrónicos, debido a ciertas cosas extrañas que presenta el juego, como que Gregory esté ahí de la nada, que este no esté seguro de su nombre, ni de nada de lo que hizo alguna vez, ni de nada, realmente el inicio del juego es una completa incógnita, que debemos resolver. Y ya por último en caso de ya no estar controlado, ¿por qué traicionó a Cassie? Esta escena no tiene sentido, al menos que creas que el que tiró el ascensor fue Mimic, pero en caso de que no, porque Gregory fue tan frío, y no solo me refiero al ascensor, sino a darle esperanza, el chico le habla y esta le dijo que la criatura del sótano estaba libre, este la guió a un ascensor, para que escapara, solo para traicionarla ahí, y esto me parece que estuvo más culero, porque mínimo le dio a casi la idea de que podría salir de ahí, solo para matarla poco después, es decir no tiró el ascensor una vez esta estuviera segura, viviendo que él ya sabía que Mimic estaba libre antes de que ella llegara al ascensor. Porque simplemente no dejó que Mimic la matara de una, simplemente le dio un mínimo de esperanza de salir y después se la arrebató. Esto sí está muy oscuro por parte de este niño, como dije esto tendría sentido si el que tiró el ascensor fue Mimic, pero probablemente no fue él, y si fue Gregory, mi suposición más probable es que Gregory, de alguna forma supo que casi tenía la máscara de Bundy, la cual estaba siendo manejada por Glitchtrap, y por eso era mejor que matara a dos pájaros de un tiro y mate a los dos Mimic. Y si con eso termino este pinche puesto bien largo, con la pregunta, ¿quién o qué es Gregory? ¿Y por qué se comporta así? ¿Cuál será lo siguiente que hará? Esas son preguntas sumamente interesantes, acerca de este chamaco.
Bueno, finalmente llegamos al primer puesto, y creo que este es un misterio bastante sonado, y que desde 2016, no ha tenido solución coherente, ya que hay muchas opiniones divididas, muchas peleas, muchas pistas, muchas evidencias que la gente no toma en cuenta, porque no son evidencias reales o no funciona así como tal, y demás argumentos que siempre hay polémica. Es más, la toxicidad de esta pelea ha hecho que más de una persona deje el fandom, y ese puesto es... Este es de esos misterios, similar a la mordida del 87 en el cual directamente Scott en persona debe salir a aclarar bien el tema. Porque dar pistas randoms, por ahí y por allá, o los muy infames paralelos, usar a la película como referencia, a la gente no le basta, no hay suficiente de todo eso para que la gente se quede conforme. Esta pelea lleva años, y hasta día de hoy no se resuelve. Primero, en su tiempo Michael no era ninguno de los dos sino su propio personaje. Con el tiempo se dijo que el Bite Victim siendo Mike Bot, que fue una teoría muy popular de sus años, pero que ahora está súper descartada. Después, con las cronologías más contemporáneas, y supuestas pistas, se llegó a la conclusión de que Mike era el Foxy Bully, y hasta estos días se ha mantenido como la teoría dominante, sobre todo porque a la gente le gustó el Mike todo heroico que intenta buscar redención de lo que pasó con su hermano, y salvar a todos y detener a William, y esas cosas de héroes, y hasta día de hoy se ha mantenido, aunque dejando de lado la personalidad heroica, viéndolo como un personaje más gris, tornando a lo oscuro, mostrado en su evidente apatía mostrada en el Survival Logbook, pero el grupo de Mike Victims nunca se fueron. Obviamente las teorías de Mike Robot quedaron atrás, pero irónicamente usando las mismas pistas del Survival Logbook, entre ellas las preguntas que hace Cassidy, y su aparente relación con los Nightmare. Ahora no sé todo el lore de Mike Victim, así que sé que hay más pistas por ahí y por allá, pero tampoco me las sé. Si alguien quiere aportar a la explicación, pues lo puede comentar, pero en sí después de todos estos años, pues si no se ha sabido responder esta pregunta, y se han usado muchos métodos, entre ellos los infames paralelos con Fazbear Fright, pero desde que salió la Ultimate Guide, todos los paralelos dentro de esas historias cayeron en el olvido, como el de Step Closer o el de Hide and Seek. Y los paralelos de la película les pasó lo mismo, o bueno más o menos, ya que siempre está en discusión todo el tema de si se puede usar o no la película para complementar el canon. Into the Pity the Week Before complementando al Mike Bro, pero jamás se ha llegado a una conciliación y gracias a eso nos quedamos en las mismas, es decir atascados en no saber quién de los dos hermanos es Mike, ya que todos tienen sus cientos de pistas que confirma una, pero los otros también tienen sus cientos de pistas que confirman la otra, y luego se suelen poner algo venenosos con esa discusión. Entonces, para resumir, aún no se sabe quién pijas es Michael. Pregunté en mi Twitter sobre quién creían que era Michael, algunos dijeron que el hermano mayor era Michael, y muchos otros, pues se pusieron de bromistas, aunque yo creo que varios toman al hermano mayor, es decir Foxy Bully como Michael, por mera comodidad, y no les miento yo también lo hago, pero como dije es más por mera comodidad más que porque realmente lo crea. Ya que pues tengo una postura bastante neutral acerca del tema, ya que pues como dije son muchas posturas y pistas y demás cosas que la verdad no soy tan fanático de estar explorando, sobre todo si todas me van a llevar un rincón sin salida, como este tema puede ser algo problemático para las personas, ya que hace tiempo solía haber peleas algo fuertes acerca de este tema. Como dije, la toxicidad que rodea a esta teoría, sobre todo cuando sale una pista que confirma algo, la gente suele atacar al otro grupo. Ahora pues no sé, y es por eso que dije que Scott tiene que salir a aclarar esto de forma precisa y concreta, debido a que pues obvio que si vuelve a hacer sus chistosadas como la que pasó con la canonicidad de los libros de FNAF, pues esto no se va a resolver y solo será un misterio que se va a seguir alargando más y más, lo cual me parece ya innecesario.
Pero en fin, después de escribir varias páginas termino este video, y está muy interesante, aunque muy problemático, las tantas cosas que FNAF nunca ha cerrado del todo. La verdad es que hay cosas que estaría bien que les diera una conclusión ya, como lo es la infame mordida del 87 o la identidad de Mike, y otras que capaz no la van a tener a estas alturas, como el destino de la familia de Henry y esposa de William, o la misteriosa chica del final de The Four Closet, y otras que podrá o no tener una conclusión, como el cuerpo de Burntrap, el destino de Eleanor, o quien controlaba a Gregory. Con lo que con eso terminamos. Estoy seguro que aún hay más misterios por ahí y por allá, pero seguro esos los dejaré para una segunda parte. Si quieres pues comenten si la quieren, así que con eso termino. Pásense por mis redes sociales donde publico contenido de nulo interés público, pero sin nada más que decir, Millie Fitzsimmons, cambio y fuera.